Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Bien, señores, tenemos al ingeniero Bernardo Castellano. Vamos a conversar con él unos minutos. Porque, bueno, como el gobierno ha anunciado, conforme a lo que ha dicho el director de la Dirección General de Alianza Pública Privada, Simon Freud, que estamos poniendo en manos del sector privado la gestión. Además, el pacto eléctrico nos dirige a esto porque el Estado invierte 1.000 millones y las pérdidas en la distribuidora no bajan porque no hay una gestión eficiente. Entonces, estamos hablando de que el gobierno, porque el director de Alianza Pública Privada no hablaría así si ese no fuera el criterio del presidente. Así es. Es decir, estamos hablando de un convencimiento de que el gobierno, de que no tiene una gestión eficiente de la sede. Bernardo, hasta ahora, ¿qué sabe de este proceso de colocación en manos privadas de las sedes? Buenos días, Julio, y buenos días a todos los compañeros del Sol que te acompañan hoy en la mañana. Mira, la información que uno maneja de hace un tiempo que realmente habían aprestos de entregar la gestión de la distribuidora al sector privado. Hay que recordar que el año pasado, a poco tiempo del gobierno tomar posesión, el presidente participó en una videoconferencia, creo que con una universidad o con un centro de pensamiento de Estados Unidos, donde él anunció que la intención era entregar la gestión de la distribuidora al sector privado. Eso se quedó ahí y no se ha vuelto a hablar de eso. En el borrador de reforma fiscal, o uno de los borradores de reforma fiscal que el gobierno circuló en este año, en una de las láminas se establece lo siguiente: para mitigar los apagones mientras transitamos hacia la eficiencia del sector bajo una administración privada de la propiedad pública. O sea, no hay duda de que cuando tú unes la declaración del presidente del año pasado, lo que figura aquí en esta lámina de la presentación del borrador de la reforma fiscal que el presidente abortó, más tú coges las declaraciones recientes de José Rigio con el tema de las hidroeléctricas, hay una señal clara y evidente de que el gobierno tiene toda la intención de entregar todos los activos estatales eléctricos para que sean gestionados por el sector privado. Inclusive yo voy más lejos. Hay una intención clara de vender las acciones del Estado Dominicano en la generadora de Jaina a Itabo, que le han producido al Estado Dominicano solo en dividendos aportados al FOMPER, sin incluir en los dividendos aportados al Banco Central, porque el Banco Central es dueño de más o menos el 13, el 14%. Bernardo, ¿y qué sentido tiene vender unas empresas en el caso de esas que nada más dan beneficio? Bueno, sentido ninguno. Es algo absurdo, sobre todo ¿qué se va a hacer con ese dinero? Ese dinero se va a quemar en el presupuesto de un año. Porque empresas que han producido al Estado 20.000 millones de pesos en 20 años, alrededor de 1.000 millones de pesos de dividendos, sin incluir el aporte del Banco Central, cuando se vendan, si es que se venden, y si es que finalmente el gobierno se atreve a venderla, porque yo pienso que eso va a generar una alta oposición, en un año esa utilidad acumulada, además, empresas que todos los años valen más dinero, o sea que no solamente es el beneficio tangible económico que producen anualmente, sino que cada año valen más. Entonces, eso se va a quemar en gasto corriente en un año. O sea, eso no hace sentido. Realmente no hace sentido, pero es la intención. Ahora, lo que a uno le sorprende de todo esto es que si tú buscas el programa de gobierno del PRM, elaborado esencialmente por Antonio Almonte, en ningún momento estas cosas que se están planteando y se están tomando fueron ofertadas a la población. Entonces, lo que se está ejecutando es algo totalmente diferente a lo que se prometió y a lo que se dijo que iba a hacer. Ahora, una de las cosas importantes que dice la declaración de Sigmund Freud es que el gobierno admite en la persona de Sigmund el fracaso de esta gestión en el sector eléctrico, porque cuando él dice las pérdidas no ceden
y hay una gestión ineficiente, yo creo que a eso ya no hay que añadirle más nada. Es una sentencia condenatoria de lo que ha sido el fracaso de 15 meses de gestión. Y ahora yo quiero compartir con usted una primicia. Adelante. Que aunque es un hecho público porque está en el sistema de contrataciones, frente a toda esta crisis y debacle que tiene el sector eléctrico en estos 15 meses, sucede que el flamante ministro de Energía y Minas se ha embarcado en una remodelación del edificio de la feria, que el presupuesto son de 34 millones de pesos. Y yo me pregunto, o sea, yo que trabajé 4 años ahí y que César Sánchez hizo una remodelación importante, convirtiendo ese local en un local, digamos, con una comodidad y unas facilidades que todo el que lo ha visitado en estos 20 años puede dar testimonio de eso. Y que han pasado 20 años y eso internamente, dada la calidad de la remodelación que se hizo, lo más que hubiera necesitado es quizás alguna pintura, en fin, los mantenimientos normales que lleva un edificio. Pues sucede que las informaciones que yo manejo es que han desmantelado la quinta planta, todo ahí, inclusive quitando pisos, invirtiendo 34 millones de pesos. Y yo me pregunto, y un sector que tiene esos niveles de crisis, de pérdida, con unos déficits que se proyectan para final de año de flujo de caja a la distribuidora sobre los $1.000 millones, con unas pérdidas que andan en el orden del 34-35% de las 3 distribuidoras. ¿Cómo se puede estar gastando 34 millones de pesos en remodelar un edificio o una quinta planta? Aparentemente la remodelación se concentra en la quinta planta. O sea, es que el dinero le sobra al Ministerio de Energía y Minas, que no tienen que gastar 34 millones de pesos en cosas que sean más productivas. ¿En qué se va a aumentar la productividad del ministerio o de la distribuidora o del Consejo Unificado que pulula y está ahí en el edificio de la feria con 34 millones de pesos que se están gastando ahí? O sea, aquí lo único que se hace es gasto corriente, porque si tú coges los gastos de inversión en la distribuidora, en los primeros 11 meses de este año han disminuido más de 70 millones de dólares, mientras el gasto en nómina aumenta. Entonces, así no hay solución, y por eso yo entiendo la situación que expresa Sigmund Freud cuando dice que las pérdidas no ceden y que la gestión sigue siendo ineficiente. Oli. Sí, Bernardo, he conversado con los responsables de la distribuidora de manera individual. Todos coinciden en el tema de que para reducir las pérdidas debe haber una mayor inversión en técnica, en materiales, en equipos, e incluso en medidores. Debe haber eso. Tenemos un tema del precio de los combustibles de todos los niveles. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el punto fundamental para el tema de un incremento de la pérdida? ¿Baja inversión técnica o precio de combustible, desde tu óptica? Bueno, fíjate, las pérdidas en términos de energía y en términos de cobro no tienen que ver nada con el tema del combustible, esencialmente. Es un problema de falta de inversión, porque tú tienes que cerca de 1 millón de usuarios de energía hoy día, estamos hablando de un número redondo, consumen energía y esa energía no es facturada, porque no hay contadores. Pero si tú eso le sumas que las distribuidoras necesitan un gasto de capital, un gasto operativo, mejor dicho, para comprar materiales para el día a día, o sea, contadores, alambres, herrajes, transformadores, para la operatividad del día a día, para atender las averías que tienen y las exigencias que tienen 2 millones de clientes que tienen registrados, y tú tienes que en 15 meses prácticamente no se ha comprado nada, y se está produciendo que si a mí se me daña un contador, mi contador se daña por las razones que sea, y yo llamo a la distribuidora no tiene contadores suficientes en stock para reponerme el contador que a mí se me dañó. Y entonces, ¿qué pasa? Que un cliente que era medido, que su consumo era medido y pagaba en función de su consumo medido, ahora pasa a ser un cliente que su consumo no se le mide porque la distribuidora no tiene materiales, no tienen contadores. Y esa es una de las razones por la cual el déficit de la distribuidora ha aumentado. Ahora, otra razón por qué ha aumentado, porque
tanto el ministro de Energía y Minas como el vicepresidente ejecutivo de la distribuidora y el Consejo Unificado de la distribuidora han traspasado de manera ilegal más de 38 contratos a la distribuidora que estaban en manos de CDE. Contratos que el ministro de Energía y Minas y el vicepresidente ejecutivo de la distribuidora, cuando eran oposición, calificaron de ilegales y que debían ser cancelados inmediatamente. Más sin embargo, ellos, violando la ley 2 veces, se lo han traspasado ilegalmente a la distribuidora y son contratos que tienen un precio de energía mucho mayor que lo que las distribuidoras compran esa misma energía en el mercado de spot. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el déficit financiero de la distribuidora ha aumentado. Ahora, antes del alza de los combustibles, ya el déficit de la distribuidora se proyectaba por encima de los 900 millones de dólares. O sea, que no es un problema de que ahora quieren echarle la culpa al tema de los combustibles, que es un tema de mediados de año. Pero no solo eso, si usted busca una declaración de Antonio Almonte, en septiembre 14, él decía que él promete que las pérdidas de la distribuidora se iban a reducir, y busque el historial para que usted vea que han ido en aumento constante. Hoy día, el tiene pérdida del 55% de pérdidas totales, y Antonio Almonte decía en septiembre que los cálculos que ellos estaban haciendo, las proyecciones de déficit de flujo de caja de la distribuidora, en septiembre, el 14 de septiembre, él declaraba que sus números le daban que iba a terminar el año con 700 millones de dólares de déficit, y ya en septiembre sucede que el déficit de la distribuidora era de 720 millones de dólares, solo en septiembre. O sea que para final de año esto va a superar los 1.000 millones de dólares, sobre todo con el tema del carbón de Punta Catalina, que debido a la negligencia, que se pudo haber comprado 2 millones de toneladas a 70 dólares o menos, que han comprado por encima de los 150 dólares y 200 dólares la tonelada. Y ya hoy día, con el carbón que se ha adquirido, estamos hablando posiblemente de que hemos pagado de más de 100 millones de dólares en exceso que pudimos habernos ahorrado si esa licitación subiera a ellos a principios de enero. Y esos 100 millones se van a transferir a la distribuidora. Entonces, eso es un problema de gestión, un problema de negligencia, de no planificación, de falta de previsión. Bien, Fernando, hace unas semanas, un grupo de empresas dijo que en una licitación que hubo en el sector eléctrico había una serie de irregularidades. Una parte de esa licitación fue suspendida y está en proceso. Sí. ¿Tú tienes alguna información de lo que ha acontecido con esto? Mira, esa es una licitación. Adelante. Esa es una licitación que se viene anunciando hace muchísimo tiempo, de unos 20 millones de dólares para materiales para la operatividad de la distribuidora. O sea, para eso que se quejan los administradores de la distribuidora, que comentó Oli, de que necesitan materiales, necesitan contadores para poder reducir pérdidas. Es una licitación que se ha estado barajando. Entonces, prácticamente en estos 15 meses, las distribuidoras han estado operando mano pelada. O sea, esos administradores son víctimas de un consejo unificado que, en vez de facilitarle las cosas para que puedan hacer una gestión, lo que ha hecho ha sido lo que ha puesto es trabas y lo que ha sido un freno para que ellos puedan avanzar. Entonces, a mano pelada usted no puede reducir pérdidas si no tiene recursos. Entonces, realmente, esa licitación finalmente se hizo. He visto que han habido una serie de impugnaciones, que es normal que ocurre en cualquier proceso de licitación. Eso retrasa el proceso. Además, esa magnitud de esa licitación de 20 millones de dólares, esos materiales van a tomar un tiempo en llegar al país, porque aquí no es verdad que existe un stock de materiales para suplir eso inmediatamente. O sea, que la acción de la distribuidora para reducir pérdidas y para la operación todavía se va a retrasar mucho más hasta que lleguen esos materiales, los que han sido aprobados en la licitación, porque los que están en impugnación seguirán su proceso y no podrán poner orden hasta que eso no se resuelva. Pero yo no tengo más información de lo que inclusive tú denunciaste en un momento en el programa sobre la impugnación de esa licitación, y no sé cuál ha sido el resultado. Okay. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Bernardo Castellanos. Muchas gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. A ustedes por la invitación. Siempre es un placer compartir. Gracias. Cambio y fuera.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.